Bien, pues vamos a seguir con los opioides, donde lo dejamos en el vídeo anterior, que solamente vimos una pequeña introducción histórica al uso de los opioides, principalmente de morfina, que fue el primero. Los opioides, y recuerdo que los opioides eran morfina y sustancias que actúan como la morfina, es decir, que tienen los mismos efectos y que se revierten por un, vamos a llamarlo antídoto, como la naloxona. Los opioides, digo, actúan a través de tres tipos de receptores, es decir, ese fármaco tiene que activar un receptor en la célula para desencadenar todas las acciones, preferentemente analgésicas. Hay tres tipos de receptores, mu, delta y kappa. El principal responsable de la mayoría de los efectos farmacológicos y adversos, es decir, de los buenos y de los malos, de los opioides es el receptor mu, es el más importante, es este receptor que está aquí, que está en un receptor que está en la membrana celular, ¿de acuerdo? Después tiene dominios fuera y dentro de la célula, pero tiene una estructura principal con dominios llamados intramembranales, es decir, que está en la membrana celular. El delta, digamos que es un receptor que contribuye a la analgesia y el kappa tiene efectos que los veremos más adelante disfóricos. Ya explicaré qué es eso. Esto no es tan fácil, digamos, no es un efecto analgésico directamente cuando se activa el receptor, porque hay fármacos que efectivamente son agonistas de los receptores, es decir, que activan el receptor, eso significa agonista, que activan. Hay fármacos también que aunque parezca un contrasentido, antagonizan el receptor, es decir, inhiben ese receptor. Pero como hay tres receptores, pues puedes tener un fármaco opioide que active uno e inhiba los otros dos. Es decir, active uno y bloquee los otros dos receptores. O que active dos receptores y bloquee uno. Entonces, dependiendo de ese juego con los receptores, pues van a tener unos efectos muy diversos todos los opioides. Vamos a explicar un poco cómo consigue un fármaco opioide provocar esa analgesia tan tremenda. Porque si alguien, no sé si a vosotros habrán operado, digamos, de una cosa seria, pero si tienes, por ejemplo, se me ocurre el ligamento cruzado anterior de la rodilla con un trauma. La primera noche es horrorosa. Bueno, pues en cuanto te ponen un opioide en el suero, a los 5 segundos no tienes dolor. Es una potencia analgésica brutal. ¿Cómo consiguen estos fármacos, repito? Pues provocar esta analgesia. Bien, aquí tenemos el opioide. Este es el receptor mu, el más importante, repito, que está en la membrana celular, ¿vale? Bien, el receptor recibe al fármaco y ahí empieza una serie de cascadas enzimáticas y una serie de reacciones bioquímicas que van a llegar a producir esa inhibición neuronal que evita la transmisión del dolor. Lo primero que ocurre cuando el receptor recibe al opioide es que hay el ATP, ya sabéis que es un segundo mensajero que está en la célula, deja de convertirse en AMP cíclico. El segundo mensajero es el AMP cíclico, perdón, no el ATP, ¿vale? El ATP normalmente se metaboliza AMP cíclico por una enzima que se llama adenilato ciclasa. Bueno, pues la unión del opioide con el receptor inhibe esta adenilato ciclasa, con lo cual bajan los niveles de segundo mensajero. Ya por ahí ya veis que bajan las conexiones, bajan las transmisiones nerviosas. Pero además ese aumento de ATP, porque obviamente si tú disminuyes el metabolismo de una cosa, pues aumenta sus niveles porque deja de metabolizarse. Ese aumento de ATP, repito, abre unos canales de potasio en la célula y salen potasio hacia afuera. Ese potasio, como sabéis, lleva aparejado una carga positiva. Esto es importante, ahora lo comento. ¿Por qué es importante? Porque este flujo de cargas positivas hacia afuera provoca un cambio de voltaje dentro de la membrana. Son cargas eléctricas que están fluyendo hacia afuera y luego aquí en la membrana cambia el voltaje. Bueno, pues tenemos unos canales de calcio que son sensibles al voltaje. Ese cambio provoca que se cierre el canal y deje de entrar el calcio. De manera que tenemos cargas positivas continuamente saliendo de la célula y cargas positivas dejando de entrar en la célula. Con lo cual, en total, lo que tenemos es un aumento de cargas negativas dentro. Si no paramos de sacar cargas positivas y dejamos de introducir las otras cargas positivas del calcio, al final lo que tenemos es
una sobreexposición de cargas negativas dentro de la célula. Bueno, pues ese voltaje negativo dentro de la célula se llama repolarización. Y lo que provoca es que se disminuya la excitabilidad neuronal, es decir, la neurona no es capaz de transmitir el impulso nervioso. Y si hablamos de fibras, acordaros del vídeo anterior, estrechas nociceptivas, es decir, que recogen señales de dolor, la neurona, debido a este cambio en el voltaje, no es capaz de transmitir esa sensación de dolor. Por eso se produce la analgesia. ¿Dónde se produce esto? Es decir, anatómicamente, ¿en qué parte del organismo? Bueno, repito, cuando vimos cómo se transmite el dolor, vimos que hay unos receptores que se llaman nociceptivos en la periferia. Si eso es la mano, cuando tú te dan un martillazo en la mano, ese receptor recoge la sensación de dolor y la manda a la médula espinal, ya lo vimos en el vídeo anterior. Bueno, pues los opioides evitan que esa neurona recoja esas sensaciones, porque la excitabilidad neuronal está muy baja debido a ese cambio en el voltaje, y evita también que estas sensaciones se integren en la médula espinal, como vimos en el vídeo anterior. No solo eso, sino tienen una tercera función. En el organismo hay, digamos, vamos a llamarles opioides endógenos, no son opioides, pero sustancias que podrían hacer una función, digamos, parecida, como por ejemplo la encefalina o la serotonina, que es 5-HT. E inhiben esa sensación, esa integración de sensaciones dolorosas en la médula espinal. Es una vía vertical que va desde la corteza a la sustancia gris, núcleo del rafe. Y repito, hay ciertas sustancias que inhiben esa sensación o esa integración de sensaciones dolorosas en la médula espinal. Bueno, pues los opioides potencian esta vía vertical, es decir, potencian esa inhibición de la médula espinal. Así que gracias a este triple mecanismo, no un triple mecanismo, sino el mismo mecanismo en 3 zonas distintas, pues tienen los opioides ese mecanismo analgésico tan potente. Bueno, y ese mecanismo analgésico, ¿en qué se traduce, digamos? Porque no solamente hay analgesia, ¿vale? No solamente hay analgesia. En esta diapositiva, digamos que los efectos que van a nuestro favor van en verde y los efectos adversos van en rojo. La analgesia, como acabo de decir, pero también hay otros efectos. La euforia. ¿Qué significa euforia? Un componente muy importante del dolor, lo vimos en el vídeo anterior, es el componente afectivo. Cuando uno no tiene estrés, no tiene miedo, las cosas duelen mucho menos. Y eso es la euforia. Estos fármacos provocan una cierta euforia, que es por lo que la gente después busca drogarse con opioides, por este efecto eufórico. Y este efecto eufórico disminuye mucho la sensación de dolor. Sobre todo, la euforia proviene del receptor mu, que ya dije que era el más importante, en contraposición a lo que produce el receptor kappa. El receptor kappa lo que provoca es disforia, que es exactamente lo contrario. Una situación de estrés, de situaciones parecidas a las pesadillas, digamos. Eh, lo contrario de euforia, disforia, y eso va en contra del efecto beneficioso del fármaco. ¿De acuerdo? Así que tenemos un efecto analgésico, favorecedor, porque evita la sensación de dolor, un efecto eufórico, que potencia todavía esa falta de capacidad de sentir dolor, y que es responsabilidad del receptor mu. El receptor kappa haría lo contrario. Y además inhibe el reflejo tusígeno, es decir, la tos. Ya vimos que alguna de las aplicaciones de la heroína, por ejemplo, del jarabe de la heroína, era contra la tos, porque efectivamente quita la tos. Lo que pasa es que quita muchísimas más cosas. Mirad, esta es la fórmula de la morfina, y en esta posición tiene un OH, un grupo OH. Esta es la fórmula de la codeína, un fármaco, bueno, que lo lleva, un componente que lo lleva muchísimos fármacos. Habréis tomado muchísimos jarabes con codeína para la tos. Y eso es simplemente porque en esa posición hay un grupo metilo que cambia el OH a metilo. Bueno, pues esa sustitución de OH por metilo es suficiente para que la potencia analgésica, habiendo todavía potencia analgésica, es mucho menor, la codeína que la morfina, no tiene nada que ver, obviamente, pero esta codeína inhibe mejor el reflejo tusígeno. Bien, estos tres, repito, son efectos farmacológicos, efectos que buscamos con los opioides. ¿Qué problemas tenemos con los opioides? Pues muchos. El principal problema de los opioides es este.
pueden provocar depresión respiratoria y depresión cardiovascular. Es decir, disminución de la frecuencia respiratoria, disminución de la frecuencia cardíaca, presión arterial, etcétera. Y lo malo es que lo pueden hacer a dosis terapéuticas, es decir, no hace falta que tengas una sobredosis. A dosis terapéutica, es decir, a la dosis recomendada, puedes tener una depresión respiratoria y depresión cardiovascular. Y es lo problemático de estos fármacos. Y como comentamos ya anteriormente, hay un, vamos a llamarlo antídoto, pero en realidad es un antagonista de estos receptores, que se llama la naloxona. La naloxona bloquea el receptor y por lo tanto el opioide no puede hacer efecto sobre ese receptor y por lo tanto se revierten los efectos. ¿De acuerdo? Más cosas que hacen los opioides. Este no tiene demasiada importancia, pero es fácil reconocer a un adicto de los opioides por la pupila puntiforme, que se llama. Se provoca miosis. Miosis es cuando la pupila se contrae. Y la pupila se contrae en respuesta a la acción sobre estos receptores. Más efectos adversos, náuseas y vómitos y estreñimiento intenso. Eso es muy típico de los opioides, el estreñimiento tan intenso. Y prurito. Prurito es picor. Y picor se produce muchas veces por la liberación de histamina, ese mediador de las reacciones alérgicas. En fin, como veis, tiene toda una serie de efectos. Algunos son beneficiosos, efectos farmacológicos, otros son dañinos, son reacciones adversas medicamentosas. Por cierto, RAMS, reacciones adversas medicamentosas. Como son fármacos muy complicados, porque lo son, no son fármacos que tú puedas ir a una farmacia y comprar unos comprimidos de morfina, no funciona así. Son fármacos que también tienen muchas interacciones. Interacciones que es cuando la toma de dos fármacos distintos al mismo tiempo provoca problemas en uno o en otro, o en los dos a la vez. Por ejemplo, si uno toma opioides con barbitúricos o con antipsicóticos, que son fármacos para el sistema nervioso central, que ya veremos en temas posteriores, se intensifican los efectos depresores. Es decir, esa posible depresión cardiovascular y respiratoria todavía se hace más probable. Con antidepresivos tricíclicos, que es un tipo de antidepresivo, bastante obsoleto ya, pero bueno, todavía se vende, se incrementan las posibilidades de una parada respiratoria. Con benzodiazepinas, que son fármacos muy usados, ansiolíticos y para dormir, pues se me ocurre, por ejemplo, que conozcáis seguramente el Valium, el Lexatin, el Orfidal, todo eso. Con alcohol y con los imaos, que son otros antidepresivos, estos sí que están obsoletos, se aumentan todavía más los efectos depresores. Y con los antihipertensivos, muchísima gente toma antihipertensivos, es decir, fármacos para la tensión arterial. Bueno, pues se disminuye la capacidad analgésica. Es decir, no son fármacos fáciles de manejar. Cuando a alguien le prescriben opioides hay que saber exactamente qué está tomando además, porque como veis, muchos de los fármacos que se toman normalmente pueden interferir con las funciones de los opioides y a veces puede ser peligroso porque se incrementan el riesgo de una depresión respiratoria o una parada cardíaca grave. Vale, vamos a definir dos conceptos muy importantes para los opioides. Esos dos conceptos son tolerancia. Tolerancia significa que un fármaco o que para que tú recibas el mismo efecto del fármaco, cada vez tienes que tomar más dosis. Es decir, que la eficacia del fármaco disminuye con el tiempo. A ti te vale, esto le ocurre a todos los adictos a las drogas, a los opioides, a ti te vale con una dosis de morfina o media dosis de morfina durante 2 meses y a los 2 meses ya no te vale eso. Necesitas 2 dosis de morfina y al año vas a necesitar 4 o 5 dosis de morfina diaria. Y esa es la base de las adicciones. Eso se llama tolerancia, disminución de la eficacia de un fármaco cuando uno lo toma repetidamente. Tolerancia. El otro concepto que quería definiros es dependencia. Dependencia es que tú necesitas seguir tomando el fármaco para evitar un síndrome de abstinencia. Y también todo el mundo tiene claro lo que es el síndrome de abstinencia, lo que se llama el mono. Si os gusta el cine, hay una peli que se llama Trainspotting. Este es Ewan McGregor cuando era un chaval. Y esa peli está muy bien. Habla de adictos a la heroína. Es graciosa, no es demasiado dramática. Pero enseña muy bien lo que es un síndrome de abstinencia, ¿vale? Vale la pena verlo. Repito, tolerancia, disminución de la eficacia de un fármaco cuando se repite su administración en el tiempo. Y dependencia, necesidad de seguir tomando el fármaco para evitar un síndrome de abstinencia.
Bueno, esto, la tolerancia y la dependencia, eh, tiene una base bioquímica. Y esto se explica en lo que va a ser la primera tarea que tenéis que hacer. Esto es un cómic que voy a poner en el campus virtual. Y este cómic habla de la adicción a la morfina. Y bueno, hay bastantes implicaciones. Está muy bien, está en inglés, por cierto. No es en fin, no es Dickens. Es un inglés que se puede leer tranquilamente porque es un cómic. Está muy bien dibujado, por cierto, es muy chulo. Y bueno, habla de experimentos que se hicieron para ver cómo era la dependencia a la morfina, a estos opioides. Entonces, en la primera actividad que quiero que hagáis, repito, es coger este cómic, echarle un vistazo, leerlo y resumírmelo en medio folio. No, no quiero nada más, ¿vale? Quiero 2 o 3 párrafos que me contéis un poco, bien explicado en la tarea, ¿vale? Ahora cuando lo suba veréis la tarea, pero así a bote pronto quiero que me expliquéis cuál era el objetivo de los científicos que realizaron estos experimentos, cuáles fueron los resultados de los experimentos que salieron y cuáles fueron las conclusiones a las que llegaron los científicos, ¿vale? Repito, se llama Rat Park y habla de la dependencia a la morfina. Bueno, como comentaba, hay una base bioquímica detrás de esta tolerancia y esta dependencia. Repito otra vez, tolerancia, disminución de la eficacia de un fármaco cuando se repite su administración en el tiempo, y dependencia, necesidad de tomar ese fármaco, de seguir tomándolo para evitar un síndrome de abstinencia. ¿Por qué se produce esto? Es decir, ¿qué mecanismos bioquímicos hay detrás de esto? Bien, recuerdo, receptor de membrana, el MU, le ha llegado el opioide, se ha inhibido la adenilatociclasa, con lo cual el AMP cíclico ha bajado, el ATP ha subido. Esa subida de ATP abre canales de potasio, salen cargas positivas. Cierra canales de calcio, el cambio de voltaje, deja de entrar cargas positivas. Es decir, muchas cargas negativas dentro de la célula. Consecuencia, repolarización, relajación, incapacidad de la célula, es decir, de la neurona, de transmitir el impulso nervioso, es decir, el dolor. Vale. El organismo, como podéis comprender, no se queda quieto ante una agresión de este tipo. Es decir, aquí tenemos un fármaco que está inhibiendo una enzima, la adenilatociclasa. ¿Qué hace el organismo? Bueno, contra eso no puede hacer nada, lo que puede hacer es construir más adenilatociclasa. Y efectivamente, aquí tenemos un experimento clásico en el cual tú has empezado a dar morfina aquí, en el tiempo cero, y has seguido dando morfina. Con lo cual la adenilatociclasa está inhibida. En la línea roja, la adenilatociclasa. Pero ¿qué ocurre? Que el organismo empieza a expresar más adenilatociclasa, empieza a construir más adenilatociclasa para sustituir a esta que está inhibida. Con lo cual, al final, estás, digamos, arreglando el defecto de la disminución del AMP cíclico. Y efectivamente, en la línea verde vemos como el AMP cíclico poco a poco se va recuperando. No tengo ni idea, pero imaginaros que de aquí a aquí hay 2 días, ¿vale? Si tú sigues tomando morfina, seguimos inhibiendo el AMP cíclico, pero el organismo empieza a expresar AMP cíclico, a construir AMP cíclico hasta que consiga, digamos, compensar esa inhibición. Problema, que en un día tenemos el AMP cíclico donde estaba. Da igual que tú sigas tomando morfina. El organismo ha creado tanta adenilatociclasa que ya tenemos el AMP cíclico sustituido. ¿Me explico? Es decir, el organismo ha respondido a esa inhibición del fármaco creando mucha adenilatociclasa, con lo cual creamos mucho AMP cíclico. Así que esa inhibición, toda esta repolarización, pues no se da. Y esa es la tolerancia, porque entonces necesitamos más morfina. Por eso necesitamos más morfina, porque si tú sigues tomando morfina, el organismo reacciona compensando esa inhibición. Con lo cual, el AMP cíclico, como veis aquí, al tiempo, ya está otra vez como estaba. Así que necesitas tomar más morfina. Y ese tiempo se va a ir estrechando si seguimos tomándola. Esa es la tolerancia. Cada vez necesitamos más dosis para conseguir el mismo efecto. Y ahora la dependencia. ¿Qué ocurre? Que si tú te desenganchas y dejas de tomar morfina aquí de golpe, toda esa adenilatociclasa extra que ha sintetizado el organismo, de repente empieza a sintetizar AMP cíclico. Y además ya no hay freno, ya no tenemos esa inhibición, con lo cual el AMP cíclico se dispara, como veis aquí.
Y el AMP cíclico es un segundo mensajero, empieza a ocurrir toda clase de cosas y la neurona se excita. Y eso es un síndrome de abstinencia, un mono. Supongo que habréis visto, si no en persona, espero que no, en la tele, sabéis lo que es un yonki cuando no puede inyectarse un opioide, el estado de nerviosismo que tiene. Y eso es por esa brutal descarga de AMP cíclico que hay. Entonces, repito, tolerancia. ¿Por qué se produce tolerancia? Porque el organismo, cuando uno está tomando morfina y el AMP cíclico disminuye porque la adenilato ciclasa está inhibida, el organismo, repito, empieza a compensar eso expresando, sintetizando mucha adenilato ciclasa, de manera que es capaz de compensar esa inhibición del fármaco en un tiempo prudencial. Con lo cual tú tienes que volver a tomar morfina para volver a inhibir ese AMP cíclico. Esa es la tolerancia. Si tú de repente dejas de tomar morfina, toda esa adenilato ciclasa extra que ha sintetizado el organismo empieza a sintetizar AMP cíclico sin freno ninguno. Y eso provoca una excitación y por lo tanto un síndrome de abstinencia. ¿Qué analgésicos se producen en España normalmente? Bueno, pues digamos, disponibles comerciales no hay muchos. Estos no son AINES, que puedas comprar 30 o 40 tipos que haya en la farmacia, no. Muchos de estos, de hecho, no están en la farmacia, son de uso hospitalario. Y el acceso está muy restringido por razones obvias. Pero tenemos morfina, metadona, ya sabéis que la metadona se utiliza no con fines analgésicos, sino para desengancharse de sustancias todavía más adictivas como la heroína. No sé si habéis visto aquí en Badajoz, en el Parque de la Legión y en algunas otras zonas está la ambulancia de la Cruz Roja y reparten metadona por las noches a los adictos para que se vayan desenganchando de la heroína. Codeína, que repito, no tiene la potencia analgésica ni de lejos de la morfina, pero tiene una buena potencia antitusígena. Dextropropoxifeno, petidina, buprenorfina, oxicodona, pentazocina, tramadol, fentanilo. Esto todo son opioides, repito, que se comercializan en España, pero tú no puedes ir a una farmacia y pedir, deme usted un paquete de fentanilo. ¿Vale? Está muy restringido el acceso. Estos son los envases, porque muchas veces ya sabéis que una cosa es el principio activo y otra cosa es la marca registrada. Por ejemplo, Zaldiar. El Zaldiar está muy de moda. Muy de moda significa que lo están recetando mucho más de lo que deberían recetar. Y hay personas mayores enganchadísimas. Enganchadísimas, ¿por qué? Porque el Zaldiar es una mezcla de paracetamol y tramadol. El opioide aquí es el tramadol, ¿de acuerdo? Es el opioide, es decir, la sustancia parecida a la morfina. Y el paracetamol ayuda a la acción analgésica. Ya sabéis que el paracetamol es un analgésico clásico. Bueno, pues para los dolores, y la gente mayor siempre, no, para los dolores. Y para los dolores, claro, se te quita el dolor, obviamente. Te estás tomando un opioide. Pero es que se te quita el dolor y el día siguiente ya no te duele tanto, pero te lo tomas igual. Y a los 4 o 5 días ya no te duele, pero te tienes que tomar dos, porque si no el estado de nerviosismo es brutal. Tolerancia, ¿de acuerdo? Cada vez necesitas tomártelo para que se te quite el dolor, cada vez necesitas más Zaldiar y encima si dejas de tomarte el Zaldiar de golpe tienes un síndrome de abstinencia. Obviamente no es heroína, pero digamos que la estructura es un poco parecida. Y conozco muchos casos de gente mayor, porque se da normalmente en gente mayor, que está muy enganchada a Zaldiar. Y mi opinión es que se está recetando con demasiada libertad. Otros de uso hospitalario, estas ampollas de dolantina o de adolonta se utilizan muchísimo en postoperatorio. Adolonta es tramadol, pero a dosis mucho más alta que el Zaldiar. Dolantina es petidina, sí, petidina creo recordar. Y repito, son para uso postoperatorio. Te lo ponen en el suero y esa noche puedes dormir. Morfina, obviamente, Buprex, que es buprenorfina, ya veremos cada uno un poco qué hace. Oxicodona. Oxicodona en tabletas y oxicodona tiene bastantes problemas de adicción. Bueno, para acabar os voy a comentar, esta diapositiva quizás ya tiene 6 o 7 años de antigüedad y se ha hecho un poco antigua y a lo mejor ya no veis o no conocéis ni siquiera el Doctor House, o sí, no lo sé. El Doctor House hace 5 o 6 años, una serie muy famosa, y el protagonista era este médico muy borde y muy inteligente que estaba enganchado a Vicodina. Vicodin no es una marca que no está en España, pero es una mezcla de hidrocodona, un opioide, y paracetamol.
muy parecido a lo que es el Zaldiar, un opioide tramadol y paracetamol. Aquí es hidrocodona en vez de tramadol, pero digamos que la esencia es la misma. Más series en las que vemos abuso de opioides. Shameless. No sé si la habéis visto. Shameless está muy chulo también. Es una familia americana muy disfuncional. Este es el padre. Y el padre está completamente enganchado a las oxy, que le llaman, que es oxicodona. Otra serie, Mozart in the Jungle, es una serie de músicos de una orquesta de música clásica, muy enganchados también a la oxi, porque los músicos tienen un montón de dolores musculares, son horas y horas de práctica en posiciones, digamos, no naturales, sobre todo músicos de cuerda, en fin, de viento también. Y al final acaban muchos enganchados a la oxicontina, en este caso, que es el clorhidrato de oxicodona, un opioide. Bien, esto lo vamos a dejar para un vídeo posterior, ¿de acuerdo? Porque quiero hacerlo despacito. Pero quiero recalcaros un poco la dificultad de que haya tres receptores distintos, mu, delta, kappa. Aunque sea uno el principal responsable, que es el mu, el delta y el kappa también contribuyen, uno para bien, otro para mal, con la disforia, el kappa. Y entonces, dependiendo de si eres agonista de uno y antagonista de otro, o eres agonista parcial, entonces, antes de que en el próximo vídeo comente los fármacos de forma muy resumida, en una tabla, en dos o tres, en un par de tablas lo hacemos, de forma muy resumida comente lo que hace cada fármaco en particular. Como este año no hemos dado al principio la parte de generalidades, aunque la daremos, quería comentaros un poco qué significa agonista y antagonista, aunque cuando veáis las generalidades el mes que viene, la profesora Caballero os lo explicará bastante mejor que yo. Un agonista es un fármaco que estimula el receptor y si es agonista puro, lo estimula al 100%. Porque tenemos agonistas que se llaman parciales, es decir, fármacos que estimulan el receptor pero no llegan al 100% de actividad. Y tenemos antagonistas, fármacos que bloquean ese receptor. Y tenemos fármacos que se llaman agonistas antagonistas, es decir, que son capaces de activar un receptor de estos tres que tenemos, mu, delta, kappa, pero antagonizan otro receptor. ¿De acuerdo? Es decir, quiero recalcar un poco la dificultad en los opioides porque hay tres receptores, cada uno hace una cosa, y hay fármacos que pueden activar uno y desactivar otro. Bueno, pero esto lo veremos, como digo, en el próximo vídeo.